Bueno, yo creo que haciendo honor a quienes han sido muy puntuales en la conexión, podemos dar inicio. Bienvenidos a todos a la primera conferencia de julio de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia. Muchas gracias a todos por su conexión. El día de hoy vamos a hacer una conferencia sobre la competencia desleal y la propiedad industrial. Nos van a acompañar como conferencistas los doctores Emilio García e Iván Mauricio Pinzón. El doctor Emilio García es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especializado en Derecho Financiero y Bursátil en la misma universidad, magíster en Derecho de las Empresas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, exdirector jurídico del Ministerio de Agricultura, miembro del equipo negociador del TLC con Estados Unidos en la Mesa de Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia. Es profesor universitario de la Universidad Sergio Arboleda en las cátedras de Propiedad Intelectual, Innovación en Derecho y Derecho de la Competencia. Profesor en la Maestría de Propiedad Intelectual de la Universidad de las Américas en Quito, Ecuador. Director de la especialización en Derecho de la Competencia y Protección al Consumidor de la Universidad Sergio Arboleda. Asesor de entidades públicas como el Ministerio de Comercio, el DNP y la Superintendencia de Industria y Comercio, empresas privadas y consultor senior de organismos de cooperación internacional, como la FAO, Midas, USAID, Cooperación Unión Europea para América Latina y Cooperación Suiza para la Colombia Proyecto Colipri. Litigante independiente desde 1996. Director de la firma de abogados EGR Abogados Asociados. Árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Director del Centro de Innovación y Productividad CIIPA y consultor en Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial. El doctor Iván Mauricio Pinzón es abogado de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Sustantivo y Contencioso Constitucional de la misma universidad. Máster en Derecho de la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Ha ejercido la cátedra universitaria desde 1998 en el ámbito del derecho público y comercial. Ha ejercido como director y asesor legal en diferentes entidades y empresas, tales como la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, el Departamento Administrativo de Planeación, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. En la Superintendencia de Industria y Comercio fue hasta principios de este año el superintendente delegado para la propiedad industrial, cargo en el cual tuvo la oportunidad de decidir como segunda instancia en materia de patentes de modelo de utilidad, signos distintivos, denominaciones de origen y diseños industriales, además de concurrir en nombre de la entidad a la Asamblea General de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, y a otros foros internacionales. Tiene también experiencia laboral en materias legales relativas a la propiedad intelectual en Montreal, Canadá. Bienvenidos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Empiezo, Claudia? Sí, empiecen. Bueno, con el visto bueno de Claudia y con un saludo a todos los que nos acompañan hoy conectados, entusiastas participantes detrás de esta pantalla, que es como nos corresponde ahora relacionarnos en esta nueva normalidad. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia por la invitación, especialmente al director del comité académico, el doctor Perilla, que nos ha invitado a reflexionar en estas jornadas un poco que está adelantando la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia en competencia desleal, en esa temática específica, y en esta oportunidad, pues dándonos espacio para conversar junto con el doctor Iván Mauricio Pinzón sobre un tema muy interesante que es la vinculación entre la propiedad intelectual y el derecho de la competencia. Hay aproximaciones mucho más generales entre la propiedad intelectual y el derecho de la competencia en general. Me refiero también al área de prácticas restrictivas de la libre competencia, al derecho antitrust. Hoy no nos ocuparemos de esa relación, en tanto que necesitaríamos un espacio mucho más, más largo, más extendido para hacer esa vinculación, pero vamos a acotarla a lo que es propiedad intelectual y competencia desleal en un ejercicio muy casuístico. Van a tener una exposición no
nada dogmática, todo va a ser muy, muy pragmático para que miremos estas interrelaciones en una forma amena, que además me permita tenerlos conectados a ustedes y que no se nos vayan antes de lo que tenemos previsto. Dicho eso, empezaría significando con esta analogía de un puente. Tal vez no cogí el más afortunado porque ese puente parece que se cayó alguna vez ahí por la 100 con la Universidad Militar, pero básicamente la gráfica me sirve para decir que esta relación es como un puente de dos vías. Pensemos que es un puente en el que vamos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y lo hemos querido dominar un poco bajo estos conceptos. Es decir, hay una relación ad intra o interna que la significamos con este círculo y con la X, en función de que los estatutos de propiedad intelectual contienen normas internas que relacionan a esa disciplina, la propiedad industrial, con el derecho de la competencia, con el derecho, en este caso, de la competencia desleal. Luego, esas interrelaciones que son las más básicas, las que más subyacen de manera fácil, pues son las que vamos a denominar ad intra y ex ante, porque precisamente el régimen legal se ha ocupado de hacerse llamados mutuos para esta relación y vinculación que hoy vamos a desarrollar. En tanto que también, y es la que me interesa desde el punto de vista fáctico, desde el punto de vista complementario, hay una relación ad extra, fuera del círculo, como lo pongo de presente en la gráfica, y ex post. Es decir, lo que trato de plantear con esta primera diapositiva en manera muy gráfica, y vamos a desarrollar a lo largo de esta exposición, es que el derecho de la competencia desleal tiene una relación complementaria con la propiedad industrial, en una relación que va más allá de la normativa y es, evidentemente, ex post, porque cubre supuestos que, como vamos a ver, la propiedad industrial no dispensa. Es decir, protege ciertos bienes inmateriales de un valor informativo en el mercado muy importante, de un valor competitivo muy importante para quienes los poseen, pero que no reciben resguardo necesariamente por normas de la propiedad intelectual, y allí es donde me interesa expresarles esta relación ad extra y ex post. Dicho eso, esta relación se ha explicado también por algunos doctrinantes, como el profesor Berkovits, con un nombre de un tecnicismo que tal vez va más allá de lo que refleja el punto, y es la teoría de los círculos concéntricos. Y este nombre complejo para advertir esta relación se expresa precisamente en la gráfica que ustedes están viendo en su pantalla, en la cual hay un círculo azul pequeño en el medio que se refiere a la normativa de la propiedad intelectual, que reconoce en sus presupuestos legales unos derechos de exclusividad. Ponemos derechos absolutos, sin dejar de lado que hay limitaciones y excepciones a los derechos de propiedad intelectual, y un círculo naranja que comprendería la normativa de competencia desleal. Como vemos y apreciamos en esta gráfica, el círculo azul es un círculo pequeño y el círculo naranja es un círculo extenso que podría estar significando que abarca algo más allá que la propiedad, de lo que la propiedad industrial pueda abarcar. Dicho eso, y en palabras un poco del autor, él expresa que el círculo interior protege los derechos absolutos de propiedad intelectual y es una protección más fuerte porque es una protección normativa, reglada, determinada en sus elementos estructurales por normas legales que establecen, por ejemplo, qué es una marca, qué derechos otorga la marca, quién infringe una marca y con qué actuaciones la infringe. Y en tanto que el círculo naranja que les mostraba es un círculo más amplio y que se logra a través de la protección por la competencia desleal. Un círculo que el profesor Berkovits dice es más amplio pero menos sólido. Vamos a ver y a decantar estas primeras aproximaciones conceptuales en función de ejemplos prácticos como se los he puesto de presente, para mirar por qué señala que es menos sólido, y obviamente porque los presupuestos de aplicación de la ley de competencia desleal implicarían que los presupuestos para que se active el régimen
pues son más particulares y se aplican frente a unos supuestos específicos, que los vamos a revisar. Y así lo señala él, porque esta protección no se da, sino que depende de las circunstancias en que actúe el competidor. Muy bien, dicho eso, los enfoques de esta relación complementaria, de este puente que les mostré en la primera gráfica, que es un puente de dos vías, es o se desarrollará a través de tener en cuenta estos principios básicos. Los derechos de propiedad intelectual son derechos absolutos o de exclusión. La competencia desleal, en cambio, no otorga derechos absolutos, sino reprime una serie de comportamientos bajo el principio de la buena fe. Varios ilícitos de lealtad tienen lugar mediante el uso de bienes inmateriales. Este es un tema muy importante porque tenemos que, digamos, trazar la línea que delimite cuándo podría, ante la violación de un derecho de exclusiva, activarse el régimen de competencia y cuándo no. Y lo vamos también a desarrollar. Y evidentemente ese lindero y ese límite también se determina en contra de que la utilización de bienes inmateriales quedan fuera del derecho de exclusiva propio de la propiedad industrial y reciben acogimiento, resguardo en las normas de competencia desleal. Entonces, para la primera aproximación, la más sencilla, la intra y ex ante, es decir, la relación, les repito, propiamente normativa, esos llamados entre las normas a vincularse entre ellas, pues vienen del Convenio de París y se reflejan en nuestra decisión andina 486 en el artículo 259, al establecer que constituyen unos actos de competencia desleal vinculados con la propiedad industrial, conductas como la confusión, conductas como el descrédito y conductas como el engaño, puesto aquí como la inducción al público a error sobre la naturaleza de un producto, el modo de fabricación, las características, etc. Dicho eso, esta relación, digamos, es la más próxima normativa, la relación más próxima interna y anterior a cualquier otro supuesto fáctico que se presente. Y entonces, si ese es el llamado, pues veremos que el llamado no era taxativo, el derecho dice entre otros, con lo cual, no siendo un número clausus, pues hay un número apertus y nosotros podemos decir entonces que esta vinculación alcanza no solo las conductas correctivas del artículo, sino muchas otras conductas. Y entonces está claramente la prohibición general que con su principio de buena fe nos da un abanico importante para activar defensas vinculadas a violación de derechos inmateriales con importancia económica en los mercados. Dejo, como ustedes verán en la presentación, un poco al lado derecho la desviación de clientela y la desorganización, no porque no pudieran existir conductas complementarias a través de esos dos tipos, sino porque siempre he considerado, y porque es una particularidad del Estatuto de la Ley 256 del 96, que estas dos conductas de competencia desleal son más efectos de la violación de una conducta precedente. Uno podría encontrar supuestos en que haya desviación de clientela y desorganización en forma autónoma, pero suelen ser presupuestos en otras legislaciones para la determinación de los daños y perjuicios con ocasión de una conducta de competencia desleal. Y entonces no los voy a tratar porque los veo así. Pero sí nos vamos a referir un poco a esos encuentros con las normas de confusión, con las normas de comparación, la imitación, la explotación de la reputación ajena, la violación de secretos y la violación de normas. Por lo cual, miraríamos que el abanico de interrelación entre las dos disciplinas es bastante importante a propósito de unos casos que les voy a suscitar. Bien, dicho eso, claramente este marco de amplitud que nos permite dirigir ciertas infracciones a bienes inmateriales a través de la Ley 256 tiene que ver mucho con estas primeras 6 palabras que conforman el Estatuto de Competencia Desleal y que inician su regulación normativa. Y es que el Estatuto se aplica sin perjuicio de otras formas de protección. Quiere decir que, digamos, al margen de que una conducta pudiera ser violatoria de una norma de propiedad industrial, este estatuto podría activarse si se dan unos supuestos específicos que den lugar
a que, pues primero, uno no esté persiguiendo dos veces un mismo perjuicio ocasionado con el instrumento, pero que de todas maneras es un estatuto que puede aplicarse en forma, si lo decimos, subsidiaria o en forma complementaria. Es la palabra que hoy queremos dejar. Más bien, corrijo, en forma complementaria. Porque no es sustitutiva, ni es, y no se puede usar en forma acumulativa, de manera que vamos a usar por precisión conceptual la expresión complementaria. Y bien, pues claramente, porque el profesor Berkovits nos decía que en ese círculo naranja tenemos una protección más amplia, pero una protección menos sólida. Y subrayábamos allí, habiéndolo citado, que él decía que porque básicamente el presupuesto de aplicación de la Ley 256 operará en casos muy específicos. Y claramente, este diagrama que pongo de presente, pues nos releva cuándo se activaría la Ley 256 frente a un supuesto, y son lo que conocemos como los presupuestos o los ámbitos de aplicación de la normativa de la Ley 256, en lo que conocen algunos doctrinantes como el encuadramiento sistemático de una conducta a la ley. Y para ese efecto debemos pasar los presupuestos básicos que los primeros artículos de la ley contemplan, y pues uno es la prescripción de la conducta, es decir, que no hayan transcurrido ni los 2 años desde el conocimiento del hecho, ni los 3 a partir de que el hecho se realiza. La legitimación activa y pasiva, que son elementos estructurales de una conducta de la ley 256, y entonces estará legitimado por activa pues aquel que haya sufrido un perjuicio derivado de un acto que tenga, que le haya causado un perjuicio, y estará legitimado por pasiva pues aquella persona que no solo haya hecho la conducta activa, sino haya contribuido a la realización del hecho en función de cómo está contemplada esa legitimación en nuestro estatuto. Y luego estamos y tenemos que cumplir eso, todos esos presupuestos previos que estamos viendo antes de poder irnos al análisis de las conductas de competencia desleal. Y el ámbito objetivo, que todos sabemos que son los fines concurrenciales de la conducta. El ámbito subjetivo, que ustedes saben en nuestro estatuto es más amplio, de que solo se dirija a comerciantes, sino a cualquier partícipe en el mercado. Acá habrá una circunstancia bastante interesante para nuestra complementariedad que hoy queremos mostrar, porque aplicaría para sujetos que podrían tener un bien inmaterial detrás de su interés económico sin que sea necesariamente un comerciante. Pensemos en un actor, una actriz, un deportista, que vamos a ver podrían tener resguardo de bienes inmateriales similares a los que podrían llegar a proteger por la propiedad industrial, pero de pronto no han protegido, y podría yo activar en forma complementaria a la ley 256. Y el ámbito territorial, que como todos sabemos es, digamos, un estatuto de los efectos en el marco del derecho internacional privado, es decir, que la ley se activará siempre que la conducta tenga efectos en el territorio nacional. Entonces, claramente, pues por estas razones, porque hay que pasar este filtro previo para activar la ley 256, es por lo que el profesor Berkovits un poco señala que tendremos un marco más amplio de protección, pero también menos sólido que aquellos derechos reconocidos por la ley de propiedad industrial. Y entonces, ya dejé la aproximación dogmática, la aproximación conceptual que es necesaria para mostrarles a lo que nos vamos a dedicar hoy, y me ocuparé ahora de mirar los supuestos de complementariedad. Y pues este es un caso paradigmático en Colombia a propósito de la activación de la ley 256, pero voy a dejar en este caso aparte el hecho de que pudieran existir derechos de propiedad industrial registrados por Juan Pablo Montoya en su época, porque básicamente lo que quiero dejar de presente es que el Estatuto de Competencia Desleal, ante la delimitada protección que el derecho a la imagen tiene en Colombia, porque recordemos que la protección de la imagen viene desde la ley 23 del 82, que es una ley de derecho de autor en los artículos 36 y 87.
y allí con unas particularidades. El retrato se puede usar cuando sea en público, pero una persona puede prohibir el uso o la explotación comercial de la imagen. La ley 256, que es la que hoy nos ocupa, quiero dejarles de presente, es un mecanismo idóneo para proteger la imagen de una persona, al margen de que haya sido reconocida por un registro, por ejemplo, marcario. En Colombia es posible proteger una imagen a través de un registro marcario, cuando ella pues cumple los presupuestos para hacer marca, es decir, es distintiva, fundamentalmente, y como presupuesto de registrabilidad de las marcas. Y en ese sentido, en este caso, fundamentalmente se encuentra que hay una conducta de competencia desleal, porque la empresa que mete este tartazo en los paquetes de Yupi, sin autorización de Juan Pablo Montoya, fundamentalmente lo que está usando es su imagen. Y él no tenía su imagen registrada, tenía las marcas registradas, es decir, Montoya, Juan Pablo Montoya como marcas, pero aquí la ley 256 le sale al paso a la protección de su imagen, porque se entiende que su imagen es un bien inmaterial que puede generar ventajas o desventajas competitivas en un mercado y cuyo uso indebido por un tercero, pues implica la apropiación indebida y un acto de competencia desleal a causa del uso de la imagen. Y esta situación, en el caso de Juan Pablo Montoya, en el que me devuelvo, pues ha pasado y era la época en la que la superintendencia establecía mediante una resolución la infracción de la norma y después venía el trámite subsiguiente para establecer la indemnización de daños y perjuicios, pues allí él obtuvo la remuneración por el uso de su imagen. Y en este caso, de Patricia López, que sale en una revista, de una editorial, de un diario en Colombia, pues también sería un medio idóneo para que ella reclamase el hecho de que en esta publicidad un poco encubierta, ella saliera como promocionando este producto cuando al final del día se demostró que ya no había dado su autorización. Y aquí, pues este proceso, aunque condujo a significar que había un acto de competencia desleal, pues no dio la indemnización de daños y perjuicios por la simple razón de que no se demostraron en el proceso. Pues obviamente cuando uno activa una acción de esta naturaleza, el presupuesto fundamental es que yo demuestre los daños y perjuicios que se ocasionaron y arrime las pruebas tendientes a demostrarlo. En este caso era muy fácil, con los contratos que previamente hubiera podido tener Patricia López, lo que le suelen pagar por salir en una revista, pero por una circunstancia ajena a las circunstancias no se le pagó la indemnización. Y acá traigo pues una reflexión. Este es un caso un poco en que el debate fue eventualmente, o así lo proyectó el abogado, como una violación al derecho de autor, pero pensemos que es un señor que está en una plaza de Manizales, esos que le dan los maíces a las palomitas, un señor de la calle, y se usó por un fotógrafo su imagen para promocionar el Festival Internacional de Teatro de Manizales. Pues esto tuvo, digamos, un acercamiento más por las normas de la Ley 23 del 82 que les acabo de comentar, el artículo 36 y el artículo 87, pero de todas maneras nos pone en un contexto de qué pasaría en este supuesto, y por eso lo traigo a colación a propósito del caso de Patricia López, que ella pudo haber demostrado perfectamente que el uso de su imagen pues generaba claramente un perjuicio económico porque era una herramienta de generar ingresos económicos en un mercado. La cuestión es qué pasaría si una persona, su imagen es utilizada en una propaganda. Esto lo dejo a título de reflexión, pero esta persona pues no tiene la vocación de demostrar que su imagen se publicita, que es un modelo, que es un actor, etcétera, ¿no? Ahí nos tenemos que preguntar cuál sería la vocación de demostrar el daño y perjuicio, y es interesante como reflexión. Y lo hago a propósito de que existió otro caso, tampoco fallado en instancias de competencia desleal, sino por la jurisdicción contencioso-administrativa, en el que una joven universitaria aparecía en una valla publicitaria de Aguardiente Cristal sin haber dado su consentimiento. Simplemente Aguardiente Cristal tomó la foto de varias personas que caracterizaban en diferente manera el departamento y no tuvo problema en poner una valla. Una de estas niñas reclama porque se usó su imagen sin su autorización. Y acá hay una reflexión interesante a propósito de lo que les acabo de decir con el lustrabotas o con el señor de la calle al que le toman una foto en una plaza y después sale promocionando un festival de teatro o pensemos un producto comercial. Y aquí hubo una reflexión interesante porque se dice, bueno,
Aquí a ella se le tienen que pagar una indemnización por perjuicios morales y además debe recibir un dinero. Y frente a la pregunta un poco que yo anticipaba, aquí en instancia de contencioso administrativa por quien puso la valla, se dijo que el hecho de que una persona no sea modelo profesional no implica que su imagen no tenga ningún valor cuando es utilizada para fines comerciales y lucrativos. Una perspectiva no de competencia, pero es interesante para agregar a los elementos de juicio que hoy estoy planteando. Bien, ahora llegamos a por qué esta relación es de dos vías. Por lo que les comentaba, el artículo 134 de la decisión andina 486 permite la protección registral o como marca de las imágenes y los retratos, con lo cual lo que quiero significar es que una persona famosa, un jugador de fútbol como es usual, registrar su imagen como marca, proteger ese derecho por esa vía, tener un carácter de derecho absoluto frente al supuesto, pero nos podemos encontrar como abogados, como profesionales o como ciudadanos en la circunstancia de que no hemos protegido aquello como marca, pero sí eventualmente podríamos activar una demanda de competencia desleal dadas las circunstancias que he puesto de presente. Muy bien. Y entonces en esta complementariedad que hoy estamos destacando, también contrarios a la buena fe, según, digamos, el benchmarking internacional de lo que uno podría decir es las jurisdicciones en el mundo pronunciándose sobre la defensa complementaria de activos inmateriales que, si bien no necesariamente protejo por la propiedad industrial, sí podrían llegar a activarse o activar su defensa a través de la competencia desleal. Y se ha hecho en relación con nombres o representación de personajes de series televisivas, se ha hecho con películas cinematográficas o nombres de films con historias gráficas, o con el nombre de personas afamadas o de símbolos de eventos o asociaciones deportivas, universidades o acontecimientos culturales. Vean que esto a veces, en la mayoría de los casos, no se protege como una marca. Uno no va a proteger el nombre de una historia gráfica o el nombre de un acontecimiento como el Festival de Teatro de Bogotá, pero ciertamente podría ser sujeto, o mejor, sujeto pasivo de un acto de competencia desleal. Entonces, es interesante ir estableciendo estas conexidades. Ahora bien, en estas relaciones, miren cómo, hasta dónde, aquí me propongo decirles, hasta dónde llegaría un estatuto de propiedad industrial y hasta dónde podríamos complementar la protección que no dispensa a través de la competencia desleal. Les voy a traer diferentes supuestos. Uno de ellos es la marca notoriamente conocida. Ustedes saben que la marca notoriamente conocida es aquella que goza de un reconocimiento importante por su volumen de ventas, porque así se acredita la notoriedad, por su presencia en muchos medios de comunicación, por el conocimiento generalizado que tienen las personas sobre la misma. Y el Estatuto de Propiedad Industrial, en este caso la decisión andina 486, pues permite que quien tenga la titularidad de una marca notoriamente conocida, pues pueda, en trámites administrativos propios de una persona que pretende registrar esa marca notoria, el artículo 226 le permite decir, bueno, yo me voy a oponer a este registro solicitando que la superintendencia declare como notoria mi marca y prevalezca mi registro sobre aquel que intenta registrar. Y aquel que lo haya registrado, la marca notoriamente conocida, puede obtener una cancelación de la marca previamente registrada, y un poco ese es el ámbito de la protección que dispensa la propiedad industrial. Pero preguntémonos, ¿qué pasa mientras yo cancelo la marca ajena? ¿Cómo persigo el uso que ha hecho aquel individuo de la marca? Si necesariamente una acción por infracción implicaría que yo tuviera el reconocimiento, acordémonos que el derecho sobre la marca solo nace en virtud del registro, y si yo en ese terreno en el que estoy en disputa no soy el titular, pues ¿cómo persigo los daños y perjuicios por el uso efectivo de la marca? Y consideramos aquí que la competencia desleal es un estatuto que le sale al paso a esa pretensión en supuestos como los que le estoy mostrando de Starbucks o Starbucks, utilizando marcas notoriamente conocidas, de pronto sin una pretensión registral, pero sí su uso en el comercio claramente demuestran un acto de competencia desleal. Con lo cual, allí hay una relación complementaria interesante para la protección de las marcas notoriamente conocidas. Y existen
otro tipo de supuestos muy interesantes. Por ejemplo, el artículo 136 de la decisión andina 486 contempla la conocida llamada marca del agente, que viene de una norma del Convenio de París, que es el artículo 610. Y es aquella marca que registra una persona que precisamente tiene la condición de agente, que le dan la representación en Colombia de una marca como Louis Vuitton, pero esa persona, el titular de la marca en Francia no la tiene registrada en Colombia y el agente la registra sin autorización de aquella persona. Ese supuesto se previó en forma expresa en los acuerdos internacionales para precisamente poder cancelar el registro que hacía ese agente de la marca del agenciado que no había dado autorización para registrarla. Y entonces, ese es el ámbito que nos otorga la propiedad intelectual, poder cancelarla, pero volvemos al tema de qué pasa con el uso. Con el uso que hace, cuando yo ya le digo, por ejemplo, pensemos, termina la relación contractual y como es común en estos casos, lo que hace la gente es decir, me quiere sacar del mercado, pues voy y le registro la marca y le digo, pues usted ya no puede entrar al mercado colombiano, señor Louis Vuitton, porque yo tengo su marca. Pues, previendo esa circunstancia de los escenarios de comercio internacional, el Convenio de París le sale al paso y la decisión andina recoge la norma de decir que haya posibilidad para el titular agenciado de cancelar la marca. Incluso pues digamos, con rompimiento del principio de la territorialidad marcaria, porque aquella marca no estaba protegida en el país como sucede en la marca notoria. Y en consecuencia, pues la competencia desleal nos complementa aquí el tema, prohibiendo el uso o persiguiendo daños y perjuicios por el uso de la marca no autorizada. Y en muchos supuestos de registros de mala fe o con violación de una obligación legal o contractual, la decisión andina prevé la posibilidad de una nulidad por la vía del contencioso administrativo, pero allí el restablecimiento del derecho nunca se ha recibido, no se ha percibido o tocaría hacerlo por esa vía, como el resarcimiento de los perjuicios ocasionados a la persona que se ve afectada, porque finalmente el restablecimiento del derecho es, oiga, cancele el registro marcario, sus señores Superintendencia de Industria y Comercio, pero ¿qué pasa? Volvemos con la pregunta, con el uso efectivo que esa persona hizo de la marca que registró de mala fe. Nuevamente, el Estatuto de Competencia Desleal nos permite, a través de una acción de competencia, perseguir los perjuicios derivados del uso de esa marca en el interregno en que se buscaba su nulidad. Bien, y estos supuestos de doble vía, quiero también suscitarlos a través de decisiones de la propia Delegatura de Propiedad Intelectual, en las cuales se ha observado este principio de buena fe, que es propio del artículo séptimo de la Ley 256 de 1996, y se ha entendido que ese principio también aplica en los trámites administrativos propios del registro marcario. Este es un caso paradigmático. Una persona tenía una relación contractual con esta universidad que se llama UTCA, creo que eso es Universidad de Ciencias Aplicadas o Ambientales Aplicadas, algo así, y tal vez no le pagan y piensa que el mecanismo para coercionar el pago es registrar la marca porque advierte que no está registrada. Pues bien, esto llevó a un proceso en el cual, a través de un recurso de apelación, la delegatura, habiendo otorgado el registro marcario, que es una cosa, digamos que me pareció audaz, pero que puede llegar a ser analizada con rigor desde el punto de vista de la legalidad, aplica y apela al principio de la buena fe diciendo que sería una razón para haber denegado el registro, pero el registro ya estaba otorgado y para eso tocaría una acción, pues obviamente de revocatoria directa de su propio acto administrativo, pero no, en instancia de apelación, la delegatura considera que el principio de buena fe también orienta el trámite administrativo marcario y que la nulidad no está reservada solo para aplicación por las autoridades jurisdiccionales, sino que lo puede hacer la propia superintendencia y por esa vía cancela o mejor revoca la decisión de la Dirección de Signos Distintivos que había concedido la marca por considerar que el pretendido registro se hacía de mala fe. En este caso ya veremos cómo pues, existe una norma especial que encontraría mejor recibo allí, que es el artículo 137 de la decisión andina, que permite cancelar una marca cuando haya indicios razonables de que su registro se hizo para perpetrar, consolidar o realizar un acto de competencia desleal. Bien, entonces vamos a ver más supuestos complementarios. Y
En este caso es muy interesante y es de todos los días que alguien haga uso de formas de presentación de productos característicos que otro ha posicionado mucho tiempo en el mercado. O, como los puse de presente, use nombres o representación de personajes de series televisivas, de películas, de eventos, etcétera, que no han recibido resguardo por la propiedad industrial. Los vamos a ver ahora sí con imágenes en el tema de las formas de presentación de los productos, a propósito de este caso de competencia desleal que se tramitó en alguna oportunidad ante la superintendencia, en que un competidor de Maicena sacaba las mismas presentaciones comerciales, pero al amparo de otra marca diferente, que era Doña Abuela. Entonces, la reflexión que a propósito de esto podemos empezar a hacer es si ese empaque de maicena que estaba en el mercado hace 40, 45 años, era un bien que servía para dar distintividad y ventaja competitiva a maicena en el mercado. Yo creo que claramente sí. Y este nuevo competidor empieza a través de una confusión, una imitación sistemática, ya veremos, a sacar los mismos empaques y no solo lo hace para la maicena, sino lo hace para los buñuelos y después también para la natilla, que venía en un empaque café, entonces también le saca la natilla, pero miremos que pues el uso de los empaques, el uso de los tonos, de los colores, del buñuelo mordido, etcétera, etcétera, pues claramente están imitando o generando confusión, aun cuando persista una marca. Pero estas decisiones se resolvieron en una forma en que se analizaba el riesgo de confusión como se analiza en materia marcaria. Ustedes saben que en materia marcaria este riesgo de confusión se analiza es por la identidad de las marcas, primero pues haciendo los criterios de comparación y después llegando a analizar el riesgo de confusión y asociación. Los atributos de esos fallos eran que pues existiendo o ante la presencia de marcas diferenciadoras, en conclusión, no podría haber un riesgo de confusión, dejando de lado el hecho de que digamos, todo ese empaque y sus colores podrían ser, como les digo, bienes de contenido patrimonial importante y de identidad del producto. Entonces, pues nuestra posición crítica frente a esas decisiones que en su momento se expedían era que debía diferenciarse que el riesgo de confusión que protege la propiedad industrial es diferente en cierta medida el riesgo de confusión que protege la competencia desleal. Uno es normativo, este es fáctico, este mira al consumidor en su posibilidad de llegar a equivocar el origen empresarial de un producto o servicio, con lo cual siempre abogábamos porque la competencia desleal debería ser vista de manera complementaria y como un supuesto de complementación fáctica y no normativa. Y así pues lo sosteníamos en relación con las formas de presentación, las formas de presentación de vitrinas, etc. Y pues claramente el color, o el argumento de la delegatura, digamos, de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales fallando una acción de competencia, era pues que el color amarillo no era apropiable y para eso pues encontramos otro vínculo con la propiedad industrial y es el registro de las marcas de color. Entonces en Colombia no se usaba ese registro de marcas de color, miren que Maicena no lo usó, pero visto los empresarios que esas decisiones se daban en ese sentido y no les resguardaban sus derechos por la competencia desleal, pues lo que hicieron fue empezar a promover el registro de marcas de color para que eso no les sucediese. Y este es el caso de Postobón, con el registro de la marca, digamos, Pantone para su manzana Postobón, que tuvo un debate muy interesante, no solo al interior de la superintendencia, sino incluso ante el Tribunal Andino de Justicia, porque tuvo una posición y se consideraba que ese color no debería ser apropiado en forma exclusiva por manzana Postobón. Dejando al lado el análisis de ese caso por razones de tiempo, lo importante es que se tiende otro puente aquí importante en cuanto a la protección de los colores como formas de presentación de los productos, vinculando propiedad industrial y derecho de la competencia desleal. Porque la discusión en torno al tema es finalmente una discusión de si existe o no monopolio legal sobre un color y qué pasaría con los competidores que podrían también tener la necesidad de usar ese color porque no es distintivo para el producto de que se trata.
Y esto ha llevado a la discusión en muchos tribunales y en muchas jurisdicciones. Y a propósito de eso, la Corte Suprema de Estados Unidos pues, ha diferenciado y ha diferenciado la funcionalidad jurídica como un concepto de que si el color es funcional porque es esencial para el uso o finalidad del artículo, y la funcionalidad estética cuando su uso exclusivo coloca a los demás competidores en una posición de desventaja competitiva. Entonces, entendiendo que puede haber este tipo de funcionalidades jurídicas del color, resuelven los problemas asociados a definir si un color puede ser apropiado o no por un solo empresario. El caso que les traigo es este, el de un empresario, el primero, que trataba de registrar este color negro para motores fuera de borda y se consideró por la Corte Suprema americana que ese color era de jure funcional debido a la necesidad competitiva y por lo tanto no era registrable porque era usual que las lanchas de motor y los motores tuvieran ese color. Bien, hubo una evolución en todas estas circunstancias que les vengo mencionando y fue el caso de Girasoli y Girasoli, en donde ya la superintendencia no se detuvo solo en analizar la marca como elemento distintivo que permitía distinguir el origen empresarial, sino se fue a lo que abogábamos, o por lo que abogábamos, que era mirar este tema de la confusión en competencia desleal como una cuestión fáctica. Y este caso, yo creo que es una sentencia hito en donde Oleo Cali copia la etiqueta de presentación comercial del aceite de Girasoli, se inicia una controversia por competencia desleal y aquí se agregaron e incorporaron por la superintendencia elementos al análisis mucho más robustos. Y entonces se analizó toda la confusión desde un punto de vista fáctico, se miró cuál era la intención de Oleo Cali al copiar la etiqueta del otro aceite y se dijo que se reprodujo la disposición y los elementos característicos, que se ocultó la marca del productor, que omitió incluir elementos distintivos y que obviamente el aceite se comercializaba en la misma estantería y había claramente un riesgo de confusión fáctica por el consumidor. Y dicho eso, incluso trajo al análisis el concepto de trade dress que no encuentra recibo en nuestro régimen de propiedad industrial, que es un régimen propio del régimen americano y del common law, pero que expresa y sirvió a los efectos de decir que la suma de todos esos elementos de la etiqueta, la suma de todos ellos decorativos, de presentación, que en su conjunto generan esa percepción por parte del consumidor sobre un origen empresarial, pues son los que llevan a esa confusión fáctica. Y este es un caso que tienen que tener en la mira porque claramente expresa esa complementariedad que hoy venimos a referir. Y entonces acá se utilizó el análisis de conexidad competitiva y usaban los mismos canales y el consumidor se podía confundir. Más supuestos complementarios. Un establecimiento que por su originalidad o peculiaridad evoca al consumidor una procedencia empresarial. Yo no puedo registrar como marca toda la disposición interna de un establecimiento de comercio. Pensemos en este. Todos sabemos al ver eso, que eso puede ser Andrés Carne de Res. ¿Sí? Pero pensemos que alguien copia toda la disposición interna de ese establecimiento y genera, eventualmente piensen que en Andrés Carne de Res vienen muchos extranjeros porque eso se convirtió en un sitio turístico en Colombia, y encuentran un local que aunque no se llame así, tiene todos estos elementos y puedan llegar a confundirse. La propiedad industrial no me permite proteger todo eso como está visto allí en las imágenes, pero la competencia desleal sí le saldría al paso a través del análisis que acabamos de hacer del trade dress, de que una disposición igual y una copia igual podría generar un acto de competencia desleal. Y entonces nos adentramos, miren cómo vamos viendo conductas, todas las diapositivas anteriores un poco referidas a la confusión, también vamos a ver el tema de comparación, porque también en este tema tenemos que siempre tener un vínculo de estudio con la propiedad industrial. Siempre se han preguntado las personas si estos supuestos de publicidad comparativa son infractores o no, tanto del régimen de competencia desleal como del régimen de propiedad industrial, porque están apareciendo dos marcas, aquí el Pulpo Pol, escogiendo a Pepsi sobre Coca-Cola, y o haciendo publicidad comparativa entre marcas de cervezas por el sabor, o porque aquí Ronald McDonald está comprando en Burger King, y esto nos tiende también un puente interesante de análisis tomando las dos disciplinas. Y a ese propósito, un llamado ad intra y ex ante es el artículo 157 de la decisión 486 que nos dice que los terceros
pueden, sin el consentimiento del titular, usar la marca ajena para anunciar inclusive en publicidad comparativa, siempre que el uso sea de buena fe y no sea susceptible de inducir a confusión sobre el origen empresarial. Pues claramente aquí los consumidores no confunden el origen empresarial, sino entienden que se está haciendo una disputa, una guerra entre dos agentes del mercado. Y el otro límite que entendemos pues no puede superarse es el de la explotación de la reputación ajena. En estos casos las dos marcas son igualmente reputadas y ninguna le puede atribuir a la otra estar explotando la reputación del otro. Muy bien. Ahora vamos a otra conducta, los actos de imitación y más relaciones entre la propiedad industrial y el derecho de la competencia desleal. Este es el caso de la imitación. Ustedes saben que yo puedo imitar libremente las prestaciones mercantiles de otro en un mercado, salvo que estén amparadas por la ley. Pues esa referencia normativa claramente es que una prestación mercantil se ampara por la ley, pues naturalmente por la propiedad intelectual, porque hay un derecho de propiedad industrial detrás de esa prestación. Pero la ley dice que no obstante la imitación exacta y minuciosa genera acto de competencia desleal cuando causa confusión o explotación de la reputación ajena. Pues bien, aquí hay supuestos de complementariedad muy interesantes. Este es el caso de una cerveza china que se llama y se comercializa bajo el nombre Cerona, utilizando idéntica etiqueta de Corona, y allí advertimos cómo hay una imitación exacta y minuciosa que generaría imitación desleal. Y en el caso de Maicena, que lo volvemos a traer a colación, la conducta de la gente no se limitó a copiar una de las etiquetas, sino a copiar varias presentaciones comerciales para los productos competidores. Lo propio pasó aquí con Isodine de Boehringer Ingelheim, que era copiado en su presentación comercial por MK, que es Tecnoquímicas de Colombia, y copiaba los mismos colores para las diferentes presentaciones comerciales. Y esto también se llevó a conocimiento de la Superintendencia por Competencia Desleal y las características o atributos fundamentales de esos fallos en ese sentido fueron próximos a los que fueron en Maicena. Miren, el uso de los envases son genéricos, los colores no son protegibles aisladamente considerados, hay una marca MK y hay una marca Boehringer Ingelheim y no se apreció en ese supuesto tampoco el elemento fáctico, el elemento de confusión o imitación fáctico que les he traído de presente a propósito del caso Oleocal. Bien, otra conducta muy importante es la explotación de la reputación ajena, porque esta conducta, digamos, protege en su inciso segundo. En general, el inciso segundo tiene una relación directa con lo que se conoce como signos, denominaciones de origen o, en su caso, indicaciones geográficas. Y en Colombia, pues había una cultura generalizada de que ante la no protección en el mercado colombiano de denominaciones de origen extranjeras, pues circulaban productos haciendo uso de denominaciones como champán, como Roquefort, como Camembert, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos queso manchego de Alpina y tenemos queso manchego de Colanta, cuando esas son denominaciones de origen protegidas, obviamente, en España para los productores de queso y reservadas a aquellos que están en la región de La Mancha. Dicho eso, esta conducta de competencia desleal no tiene el presupuesto aquel que puede tener la ley de propiedad industrial de exigir la protección como condición para que se proteja el derecho, porque finalmente acá estamos hablando que se está explotando la reputación de alguien, en este caso de champán, que es una denominación de origen francesa, o de queso manchego, que igual es una denominación de origen protegida en Francia y nosotros tenemos productos nacionales circulando con aquello. Eso hubo de cambiar un poco a propósito de la negociación de los tratados de libre comercio que hicieron reconocimientos automáticos de las denominaciones de origen, pero lo que quiero significar es que la herramienta de la ley 256 no se usó en esos supuestos y era claramente un mecanismo para evitar esos usos en oportunidad. Frente a otros supuestos, Champán ya logró medidas cautelares judiciales en Colombia para este productor nacional que en sus vinos espumosos usaba la expresión champán. Y siguiendo con esta relación, debemos referirnos al artículo 137 de la decisión andina, que ya un poco hemos mencionado, y es que permite a la Oficina Nacional negar el registro de una marca cuando tenga indicios razonables de que con el registro se va a configurar, perpetrar o facilitar un acto de competencia desleal. Hay un caso
hay muchos casos, pero este es importante. El caso Aigo también es como hito en este sentido. Y la superintendencia decreta una medida cautelar y lo importante es que fija los elementos estructurales de ese artículo 137, pues significando que la superintendencia no necesita concluir la existencia de un acto de competencia desleal, pues porque obviamente no es una autoridad jurisdiccional, sino solo tener indicios razonables, pero puede en forma temprana y en el trámite propio administrativo de aquella marca que se quiera registrar con esos propósitos, pues por la vía del artículo 137 impedir su registro. Entonces, acá están los presupuestos. Hay otro caso muy interesante, que fue todo el debate entre Alpina y Danone, porque estas dos empresas, Danone quería que sus productos se fabricaran por Alpina y tuvieran unas relaciones previas tratando de que ese portafolio se produjera en Colombia por parte de Alpina, le mostró el portafolio de marcas, el negocio no se concretó y Alpina empieza a registrar todos los signos distintivos característicos de Danone a través de la palabra Alpina, como ustedes lo ven en esta diapositiva que hoy les estoy reflejando y que también puso de presente una alerta temprana para la aplicación del artículo 137, porque claramente los registros se hacían con fines de competencia desleal. Llegamos a un tema, porque ya me estoy pasando de tiempo y mi copanelista me debe estar haciendo caras, aunque no lo estoy viendo, y le tengo que dar curso a sus reflexiones en torno a lo que hoy vengo mencionando. Y es una anotación final. Tenemos una conducta de violación de normas, en virtud de la cual en la ley de competencia desleal, pues se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida por la violación de una norma jurídica. Y aquí la pregunta, frente a una norma, un tipo abierto, un tipo tan general, además de los temas superados ya de la prescripción a propósito del caso Uber, es ¿a cuál norma jurídica se está remitiendo el artículo 18? Y en forma particular, y para la exposición que hoy estamos haciendo, pues preguntarnos si la violación de una norma de propiedad industrial, es decir, si la infracción de un derecho marcario daría lugar a la activación de esta conducta. Pues bien, la Superintendencia en Asuntos Jurisdiccionales ya se pronunció y dijo que ese artículo no, digamos que la violación de una norma de la decisión andina, bien porque se obtuvo el registro de una marca o bien porque se infringió un derecho, no corresponde a una disposición que reciba acogida dentro del tema de violación de normas. No se trata de una provisión jurídica cuyo contenido obligacional tienda a garantizar el equilibrio entre los agentes y que lo que allí y el decálogo de normas que entran en la violación de normas son normas que tengan un efecto directo en que la gente ingrese al mercado, normas de registros sanitarios, normas de condiciones de ingreso a un mercado, pero que no se refiere y no se puede activar este artículo por la violación de una norma de la propiedad industrial. Bien, creo que llegamos al final, corrí un poco y corrí en función de una explicación previa que les debía hacer, pero que la hago al final, y es esta interrelación siempre me ha causado una inquietud tanto académica como profesional, y en ese contexto a veces tengo una cátedra que se llama La relación entre la propiedad industrial y el derecho de la competencia, que me toma 16 horas. Entonces entenderán ustedes que el esfuerzo de síntesis y de relevarles los principales casos para que ustedes advirtieran esta relación, y esta relación es mucho más rica en supuestos, puede ser una relación que nos tome hasta 16 horas de reflexión, pero eso los aburriría a ustedes mucho y no es el propósito de mi charla. Y les quedaría debiendo para otra invitación, ahí le dejo la pulga en el oído al doctor Perilla, de hacer este mismo relacionamiento, pero ya con las normas de práctica restrictivas, ¿no? Allí ya la relación ya no es complementaria, ahí ya es una relación de menos complementariedad, porque obviamente el instrumento de las prácticas restrictivas viene a ser o a imponer límites cuando una persona en ejercicio de un derecho de exclusiva abusa de su derecho, y toda esta relación que pueda existir entre frenar ese poder de monopolio legal que le otorga el derecho de exclusiva a través de los instrumentos propios
del régimen de prácticas restrictivas. Pero eso lo dejamos para otra invitación. Y con esto termino y le doy paso a mi colega Iván y dejaré de compartir la pantalla para que él pueda presentar. Muchas gracias, doctor Emilio. Bueno, Bienvenido, Iván. muchas gracias, doctora Claudia. Stop share. Entonces, voy a compartir la pantalla. Creo que ahí se ve. ¿Se ve la presentación? Perfecto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Quiero de la misma manera a la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia, a la doctora Claudia Miranda, al doctor Carlos Andrés Perilla y al doctor Emilio García agradecerles pues por esta oportunidad y por poder compartir con todos los que están presentes la experiencia que en cuanto hace a las relaciones entre la protección, la represión más bien de la competencia desleal y la propiedad industrial tuve desde la Superintendencia de Industria y Comercio. El doctor García ha hecho una presentación muy juiciosa, muy detallada de ese factor de complementariedad que existe entre el sistema normativo propio de la propiedad industrial y el que corresponde fundamentalmente a la Ley 256, que tiende a prevenir la competencia desleal. Por eso no me voy a referir exactamente a todos los temas que él tocó y que tocó de la manera más amplia posible. Estos temas, como todos, son de nunca acabar. Por eso yo quiero como retomar algunas ideas que él presentó, como decía, desde la experiencia que tuve en la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo primero que quiero enfatizar, citando al profesor Berkovich, insistía un poco en la relación de complementariedad, lo cual es absolutamente correcto. Como el profesor Berkovich hablaba de una especie de círculos concéntricos en los cuales el círculo más amplio, que es el de la competencia, de la prevención de la competencia desleal, pues es más amplio justamente porque puede incluir muchas más situaciones de tipo fáctico que las que en un momento dado el régimen de la propiedad industrial, pero por lo mismo es en un momento dado menos específico y eventualmente más débil. Lo que yo les quiero presentar aquí, y es como la tesis de toda la presentación, es que el régimen de la propiedad industrial, que está contenido fundamentalmente en la decisión 486 de 2000, una norma de carácter supranacional, es un régimen que ayuda en primera línea y en términos muy prácticos al comerciante, al empresario, a defenderse de eventuales ataques de una competencia desleal. Es decir, quiero ser muy práctico en ese aspecto. El empresario, el comerciante, cuenta con una herramienta concreta que justamente, como decía el doctor García, aludiendo al maestro Berkovich, es una protección que concede un derecho absoluto, una protección absoluta y en ese sentido supremamente fuerte a su titular, y esa es la propiedad industrial. El régimen de la propiedad industrial se remonta, como él también lo mencionó, al Convenio de París, que es de 1883. Ya desde el siglo XIX se positivizan estas reglas que después de muchas reformas y de la enmienda de 1979, recogen todo el régimen principal, no son las únicas normas, por supuesto, de la propiedad industrial. Y ya desde ese momento, ya desde el Convenio de París, se entiende como objeto del mismo la protección de tres cosas: de las nuevas creaciones, en segundo lugar de los signos distintivos, y en tercer lugar la represión de la competencia desleal. Eso me parece a mí muy interesante. Es una perspectiva que, además de complementaría, uno diría que está en la génesis misma del derecho de la propiedad intelectual, de la propiedad industrial, porque queremos proteger
la propiedad intelectual en general, dice el Convenio de París, es que debemos buscar la represión de la conducta desleal. No se entiende en consecuencia que un sistema legal de cualquiera de los países de la Unión, como dice el convenio, cuente con herramientas de protección de las nuevas creaciones, de los signos distintivos, pero pues que no reprima la competencia desleal. Y es en ese sentido que el famoso artículo 10 bis, al que ya se refirió en extenso el doctor García, hace eco de una serie de conductas que considera competencia desleales porque está hablando, insisto, de la protección de la propiedad intelectual. Entonces establece la cláusula general que ya él mencionó, que simplemente reitero, y es que cualquier uso deshonesto en materia industrial o comercial, por supuesto en un ambiente de concurrencia, es decir, de competencia, pues se va a traducir en una competencia desleal y pone 3 escenarios que son los actos de confusión, los de descrédito y los que induzcan, las aseveraciones que en general induzcan al error, todo eso al consumidor, ¿no? Y en la misma perspectiva yo quiero hacer eco del convenio por el cual se creó la Organización Mundial de Propiedad Intelectual en el año 1967, que fue enmendado en 1979. Allí es interesante para uno como abogado, como jurista, ver cómo la competencia, el derecho a la prevención de la competencia desleal es uno de los tantos derechos que se incluyen dentro del concepto grande de propiedad intelectual. Eso es bastante interesante. El artículo 2, que es el artículo de las definiciones en ese convenio de creación de la OMPI, establece que entendemos por propiedad intelectual un conjunto más o menos grande de derechos, los derechos que protegen en general todos los frutos del intelecto humano en el plano industrial, científico, literario, artístico, pero también los derechos o el derecho que se tiene a la protección contra la competencia desleal. Entonces, interesante ver cómo desde el órgano rector de la propiedad intelectual en el mundo se entiende a la propiedad, a la competencia desleal, repito, como uno de los tantos derechos que deben protegerse desde la propiedad intelectual. Pues en ese sentido, es evidente, como lo mencionaba el doctor García, que la represión de la competencia desleal, por supuesto, automáticamente tiende en general a proteger a la propiedad industrial, ¿no? Incluso cuando directamente no sancione la infracción contra una forma concreta de propiedad industrial, porque es que la propiedad intelectual, que es una sombrilla mucho más amplia, en general incluye todos los frutos todos los bienes intangibles que son fruto pues, de las creaciones del intelecto humano. Eso se deriva, como digo, de este convenio. En eso yo quiero ser bastante insistente. Y es así, se desprende también de este convenio que la competencia entre comerciantes, que es el escenario natural en el cual se desarrollan las normas preventivas de la competencia desleal, se nutre en general de diferentes formas de creatividad, pues en aras de captar la atención del consumidor, de posicionar un conjunto de productos, de servicios en un mercado determinado, ¿no? Entonces, por ejemplo, la publicidad, todo el tema de la publicidad, el tema de las estrategias de marketing, todo el tema del trade dress, al cual me referiré más adelante y que mencionó el doctor García, pues son finalmente formas de creación del intelecto humano que en un momento dado pueden o no concretarse, materializarse en forma de signos distintivos u otras formas de propiedad industrial. Entonces, insisto, la competencia desleal o la prevención de la competencia desleal es un derecho que debe ser salvaguardado a nivel internacional desde la creación misma del máximo órgano rector en esta materia. Ya de todos los elementos que mencionó el doctor García, quiero en primer lugar referirme puntualmente a la negación del registro
marcario por indicios de competencia desleal, un poco al artículo 137 que él mencionó al final de su exposición, como uno de los escenarios de complementariedad entre los dos regímenes. Quiero detenerme ahí un poco más, retomando elementos que él mencionó y agregando otros. Todos ellos derivados, por supuesto, de casos concretos en los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio colombiana ha tenido que pronunciarse. Y aquí quiero hacer caer en cuenta de una cosa. Cuando hablamos de negación de una solicitud de registro marcario, eventualmente también de lema comercial, etcétera, estamos hablando entonces de un rol preventivo que tiene el régimen de la propiedad industrial en los países andinos. Es un rol eminentemente preventivo para evitar conductas de competencia desleal. O sea, en ese sentido hay una cierta proactividad del sistema de propiedad industrial en Colombia, y es lo que trata de hacer realidad en el caso del día a día, en cada caso del día a día, la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Cómo? Pues negando el registro cuando quiera que se puede inferir de esa solicitud que se está intentando burlar el sistema de propiedad industrial de Colombia, o eventualmente también los derechos que ya un tercero tiene, y todo eso en aras pues, de causar un daño que es un daño antijurídico. En ese caso, por vía de la causal del artículo 137, se podría negar el registro de una marca. Tenemos que recordar que en Colombia seguimos el sistema de registro para las marcas. En el mundo hay otro esquema posible, que es el sistema de uso. Por ejemplo, en Estados Unidos la USPTO concede en un momento dado una marca a un solicitante por el uso que se le ha dado previa a esa solicitud en el mercado a dicha marca. Eso no sucede en Colombia. En Colombia el registro es constitutivo de derechos, y con esa óptica, entonces, lo interesante de la norma que estoy aludiendo es que se evita, digamos, que alguien que haga una solicitud y que de esa solicitud se pueda, como digo, inferir que se va a atentar contra el valor, contra el derecho a la prevención de la competencia desleal, se niegue dicho registro. En ese sentido, vamos a ver algunos casos, o yo voy a mencionar algunos casos como para aterrizar el tema y que se vea un poco en dinámica, en perspectiva dinámica, esta complementariedad de la que hablaba el doctor García. En primer lugar, entonces voy a mencionar el caso Basinga. Es un caso muy interesante y bastante reciente, en el cual se niega, insisto, el registro marcario. Alguien solicita que la expresión Basinga se registre como una marca, y a esa solicitud se opone la famosa productora Warner, porque considera que en su programa de Big Bang Theory, esa expresión Basinga que Sheldon, el famoso personaje, expresa permanentemente, se considera pues que hay la violación a un derecho de autor. Entonces, fíjense cómo todo se empieza a entrelazar. El tema de derechos de autor, por supuesto, no tiene, en principio, no hace parte del tema de la propiedad industrial, pero se entrecruza con el tema de la propiedad industrial a propósito de la solicitud de registro de una marca, cuando eventualmente esa solicitud atenta contra el derecho de un tercero, y concretamente el titular de un derecho de autor. Y eso eventualmente a su turno puede conllevar toda esta hilación de situaciones a una conducta que a su turno se sancione por ser eventualmente una conducta que implica una competencia desleal. Entonces, para la SIC, el artículo 137, que, insisto, prohíbe el registro de una marca cuando hay indicio de que con ese registro se va a cometer un acto de competencia desleal, dice la superintendencia, procede, como ya lo dije, que con esa solicitud de registro se burla o se utiliza el sistema de registro de propiedad industrial para impedir o entorpecer a un competidor o titular legítimo la concurrencia en el mercado, o la utilización, por supuesto, de su signo distintivo.
como lo dijo el doctor García, debe haber indicios razonables de que el intento de registro se relaciona con un acto de competencia desleal. Eso se debe evidentemente probar, y aquí pues yo no entro a profundizar más en el asunto. Es todo el tema probatorio y cómo el indicio en sí mismo es un elemento de prueba y que tiene unas características, pues, por supuesto, muy diferenciables a otros medios de prueba, no se podría en consecuencia confundir. Entonces, pero la superintendencia sí ha tenido eso en cuenta y ha dicho, con que yo tenga un indicio desde el punto de vista probatorio de que con ese posible registro estaría atentando contra la competencia, la sana y leal competencia, pues entonces niego el registro. Dice la superintendencia en esta y en muchas otras resoluciones que la autoridad entonces debe poder inferir de esos indicios que esa solicitud de registro se hace para tres cosas: perpetrar, facilitar o tercero, consolidar un acto de competencia desleal. Cualquiera de esos escenarios, la perpetración, la simple facilitación o por supuesto consolidar un acto de competencia desleal, sea que se llegue o no a realizar. Dice la superintendencia que en consecuencia de haber una relación de causalidad probada, por supuesto, entre la solicitud del registro y la eventualidad de la comisión de un acto de competencia desleal. En el caso concreto, el razonamiento de la superintendencia pues fue muy interesante, acudiendo por supuesto a las normas de derechos de autor, descarta, esto estoy hablando de una decisión de primera instancia, no la definitiva de segunda instancia. En esta decisión se descarta pues que se haya vulnerado el derecho de autor, pero sí se considera que la expresión bazinga, que como decía ese personaje utiliza, es reconocida, tiene un impacto, por supuesto, en el consumidor, en el oyente, por ejemplo, en el televidente, y que si se le concediera la marca al solicitante, se pondría en peligro la estrategia comercial de Warner, que eventualmente querría utilizar en la explotación de elementos representativos de su propiedad intelectual, ¿no? Por ejemplo, vendiendo diferentes tipos de productos, y fundamentalmente con este argumento se niega el registro, es decir, considerando que hay una competencia desleal. Otro caso que traigo yo aquí a colación es el caso Obra Blanca, así se le conoce. Aquí hay un conflicto ya no entre un derecho de autor y una eventual marca, sino entre un nombre comercial y la marca pues que se solicita. Recordemos que el nombre comercial es en general todo aquel signo que distingue a una actividad económica, a una empresa, a un establecimiento mercantil también, y que en Colombia, por vía de la decisión 486 y del Código de Comercio, sobre todo en su artículo 603, pues el nombre comercial sí no se rige por el sistema de registro, sino de uso. Siempre habrá que demostrar en consecuencia cuándo se dio ese primer uso para que desde ese momento ese nombre comercial sea protegido por la ley, de manera que cualquier otra solicitud de signo distintivo sea inaceptable porque se demostró ese uso. Y de acuerdo con el artículo 191 de la decisión, ese uso, pues por supuesto, debe ser real, debe ser efectivo, debe ser continuo. Eso hay que probarlo. Hay que probarlo ante la Superintendencia de Industria y Comercio. En este caso, de Obra Blanca, era también una decisión de primera instancia y se demostró que el opositor pues llevaba usando el nombre comercial desde 2016 de forma ininterrumpida, ¿no? Entonces, pero miren lo que sigue, y es el razonamiento que hace la superintendencia y concretamente la Delegatura de Propiedad Industrial, la Dirección de Signos Distintivos, que se dice que hay una imitación en esa solicitud, una imitación, y aquí yo los reenvío al concepto de imitación al que aludió el doctor García. Hay una imitación de los mismos elementos, incluso en el mismo orden, una imitación del nombre comercial que ya estaba protegido por la ley. Y en consecuencia, pues ese es un indicio que cumple con los requisitos de indicio para considerar que pues hay o se podría llegar a materializar
una conducta prohibida pues por ser una competencia desleal. Muy bien. Un siguiente elemento que en este momento quiero hacer alusión y que tocó el doctor García es el derecho a la imagen. El doctor García decía pues que el derecho a la imagen está protegido de una manera muy clara pues en el régimen que previene la competencia desleal. Fundamentalmente, pues hay toda una normatividad que prohíbe la explotación comercial de la imagen de una tercera persona, y pues el hacerlo generaría, por supuesto, la indemnización de daños y perjuicios a favor de quien sea el titular de los derechos de esa imagen. Yo quiero insistir que, y pues por supuesto estando de acuerdo con el doctor García, que el artículo 136 literal E de la decisión 486, pues concretamente, y hay muchos casos en la superintendencia, a mí me tocó lidiar con varios, prohíbe el registro como marcas a signos distintivos cuyo uso en el comercio afecta indebidamente el derecho de un tercero. En general esa es la premisa grande de la norma. Cuando se afectan derechos de terceros no se puede registrar esa marca solicitada, pero en concreto, y esa es la letra E, en concreto se entiende que hay una afectación indebida justamente cuando se afecta la identidad o prestigio, dice la norma de propiedad industrial, la identidad o prestigio de personas jurídicas, sea con o sin fines de lucro, de personas naturales también, y en el caso de las personas naturales, en tratándose del nombre, el apellido, la firma, el título, el hipocorístico, el seudónimo, la imagen, el retrato, la caricatura, etcétera, de una persona distinta del solicitante, o identificada por el sector pertinente como una persona distinta del solicitante, por supuesto, salvo que haya el consentimiento de esa misma persona. Entonces, en eso quiero hacer relación. Sí hay una norma explícita en el régimen de propiedad industrial que tiende a proteger la imagen. Lo que ha sucedido en la práctica es que se ha negado en la solicitud de registro de marca cuando alguien quiere registrar sobre todo como propia el nombre, por ejemplo, de un personaje famoso. Shakira, Rigoberto Urán, etcétera, 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 Carlos Vives, en fin, todos estos personajes han registrado su nombre como marca, pero no solo su nombre, sino de alguna forma su imagen también. Entonces, ¿y por qué se considera casi que automáticamente que hay una vulneración a su imagen? Pues porque el hecho de que un tercero, que no es él, utilice su nombre, por supuesto que le traería un beneficio económico, es de alguna manera prevalerse, digamos, de la reputación ajena, y en consecuencia se niega en ese caso. La pregunta jurídica sería: ¿qué pasa si yo o cualquier persona absolutamente desconocida o de esa persona se pretende registrar su nombre? ¿También hay una protección semejante? Pues habría que mirar, pienso yo, si se afecta justamente su imagen, su identidad, su prestigio, y habría que ver si sí o si no. Normalmente no, porque si es una persona absolutamente desconocida, eventualmente eso no ocurre, salvo pues que concurra un elemento probatorio que sí lo demuestre. Muy bien, otro elemento que quiero retomar, que el doctor García también tocó, pero pues sobre el cual hay que hacer unos matices, es el tema de la confusión en el régimen de propiedad industrial, pues porque de alguna manera se parece al del régimen de prevención de la competencia desleal. Es claro, a mi modo de ver, que en el artículo 10 de la ley 256 pues se establece la confusión en un sentido mucho más amplio, y ahí es donde se hace fehaciente, digamos, la perspectiva de Berkovich, conforme a la cual el alcance que tiene la protección que da la competencia de la ley es mucho más amplio, porque es mucho más genérico, ¿no? Y en consecuencia caben ahí, digamos, muchos tipos de comportamiento que en cambio en la norma explícita de propiedad industrial sí no ocurriría. La norma de la ley 256 es supremamente amplia, se considera competencia desleal
toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión. Puede ser una conducta de toda índole, no necesariamente referida a la propiedad industrial, o también una conducta que cree confusión frente a las prestaciones mercantiles, es decir, un sinnúmero de operaciones que puede haber en torno al mundo de la empresa, al mundo del comerciante, etc. Y en ese sentido es una visión mucho más amplia. No, cuando la decisión 486 en su artículo 136 letra A particularmente se refiere a confusión, es decir, que no se pueden registrar como signos distintivos aquellos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro, se está refiriendo a una hipótesis mucho más limitada, por supuesto, mucho más concreta. Sobre ello se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y ya me voy a referir a ello. Pero lo que quiero insistir aquí es que es una visión, por supuesto, mucho más limitada. Vamos a ver cómo el tribunal ha entendido que la confusión puede ser directa o indirecta o puede conllevar un riesgo de asociación, ¿no? En ese sentido, los actos de confusión de que trata la letra A, que ya mencioné del artículo 259 de la decisión 486, no necesariamente se refieren a la confusión de que trata pues el concepto de registrabilidad de los signos distintivos, ¿no? En general, en la ley de competencia desleal se refiere a artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, etcétera, que puedan implicar confusión. Bueno, el tribunal, como lo estaba yo anunciando, de Justicia de la Comunidad Andina, que para los que no sepan, se pronuncia en múltiples ocasiones y su pronunciamiento, digamos, es de alguna manera obligatorio para la toma de una decisión del órgano judicial colombiano. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho que el riesgo de confusión en materia marcaria puede ser directo o indirecto. ¿Y qué es directo? ¿Cuándo? Pues es el más evidente, cuando es posible que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro. Ahí hay una confusión, la más ostensible, pero también puede ser indirecto cuando no es tanto que esté confundiendo un producto con otro, sino que se está confundiendo en lo que tiene que ver con el origen empresarial. Cree que ese producto lo produce un determinado empresario y resulta que no, que es otro. Entonces, allá habría una confusión indirecta. En esos casos, cuando el signo distintivo que se pretende registrar genera una confusión directa o una indirecta, pues es imposible concederle el registro. Pero también es imposible concedérselo cuando hay un riesgo de asociación. Para el Tribunal Andino de Justicia, el riesgo de asociación se da cuando, perfecto, el consumidor tiene claro que un producto no se confunde con el otro, incluso no se confunde en cuanto a su origen empresarial, pero dadas las características del signo que se pretende registrar, sí considera que eventualmente hay un vínculo empresarial, haya un negocio, llamémoslo así, entre esas dos empresas. Y eso no ocurre. Entonces, esa confusión no se puede permitir y por eso se niega el registro. Bueno, otro punto al que me quiero referir y que tocó el doctor García, lo tocó en dos momentos, cuando hablaba tal vez de pues sí, en general de la disposición interna. Él decía que el trade dress de alguna forma no es de recibo en nuestro ordenamiento, ¿no? Decía que si hay alguna manera eficiente de proteger este fenómeno del trade dress es fundamentalmente a través de las normas de competencia desleal. Ahí yo estoy en desacuerdo con el doctor García por dos razones. En primer lugar, porque el trade dress, claro, es una creación jurisprudencial fundamentalmente, y sí, es de origen norteamericano, pero ha sido realmente acogido por nuestro Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y me refiero particularmente a la interpretación prejudicial de noviembre de 2018. Eso por un lado, y por otro, decía él que el trade dress se protege fundamentalmente por parte de las normas de competencia desleal, lo cual es cierto. Pero yo quiero mostrar aquí cómo también
la Superintendencia de Industria y Comercio y el propio tribunal han dicho que el trade dress es protegible por normas de propiedad industrial. Entonces, para lo primero que hay que decir, ¿qué es el famoso trade dress? Lo define el tribunal andino como en general la suma de los elementos decorativos y de presentación que identifican varias cosas. Puede ser un producto, un establecimiento, o incluso un servicio, lo va a decir en algún otro momento, y que por su presentación generan una percepción distinta en la mente del consumidor. Ojo con eso. Es todo un conjunto de elementos decorativos y de presentación. Es la apariencia que en un momento dado tiene el establecimiento de comercio, tiene ese negocio, llamémoslo así, o un producto determinado. Puso ejemplos con maicena, puso ejemplos con otros productos. También podría ser con un establecimiento en sí mismo considerado. Y como decía yo, de un servicio, ya me voy a referir a eso. Y dice el tribunal, aludiendo a la superintendencia colombiana, que el trade dress puede protegerse en materia de propiedad industrial mediante la protección de las marcas, diríamos, no tradicionales, a ello me referiré ahorita, como pueden ser las marcas tridimensionales, las marcas de color, etcétera. También se puede proteger a través de diseños industriales y, por supuesto, a través de las normas que reprimen la competencia desleal, ¿no? Y hay pues unos cuantos casos de la superintendencia a los que me referiré que por vía de registro de marcas tridimensionales protegen verdaderamente el trade dress. O sea, el trade dress es un fenómeno enorme, grande, pero ciertos fenómenos de trade dress particulares, sobre todo los que se refieren a productos, sí podrían ser protegibles o por marcas tridimensionales o por diseños industriales. Para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aún si se hace desde el punto de vista de las simples normas de competencia desleal, debe protegerse siguiéndose el criterio de distintividad, tal como ocurre en el ámbito marcario. Esa es otra cosita que yo quisiera puntualizar aquí. O sea, si estamos enfrente de una acción de competencia desleal pura y simple, pues, y uno quiere, por supuesto, proteger este trade dress, tendría que demostrar que pues, es de tal naturaleza, tiene tales características, esa apariencia o del producto, del establecimiento de comercio, que lo hace distinto, que lo hace sui generis, digámoslo así, y que en consecuencia merece la protección de la norma, de manera que si alguien lo copia, ilegalmente, por supuesto, pues el régimen de competencia desleal tendría que salir a aplicarse. Dice también el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que debe poseer una forma nueva, es decir, no es cualquier decoración, no es cualquier tipo de presentación, sino que debe implicar la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, realmente salirse de ello, de lo común. ¿Por qué? Pues porque tiene disposiciones geométricas especiales o tiene una forma o tiene elementos distintos a los comunes como grabados, estampados, viñetas, relieves, que realmente le dan una forma nueva. Y dice el Tribunal de Justicia que para ser protegible, pues puede incluir rasgos tales como color, tamaño y diseño, ¿no? Y aquí es donde habla de servicios. Dice el tribunal que si ya se trata de un servicio, que no de un establecimiento de comercio, que no de un producto, bueno, pues entonces esa distintividad se debe caracterizar por rasgos arquitectónicos, por ejemplo, por un menú o por una disposición de elementos en un local que le den esa peculiaridad de distintividad y en consecuencia sea protegible. Muy bien. Entonces voy a referirme a dos casos de trade dress que, pues, en donde se demuestra que por vía de la propiedad industrial se protegió ese fenómeno fáctico, que por ahora es fáctico más que jurídico. La resolución 29.500 del año pasado que le tocó al suscrito es el caso Cosechas. Fundamentalmente hay Cosechas, yo creo que todos hemos oído de esa empresa. Había solicitado en primera instancia ante la Dirección de Signos Distintivos el registro de una marca tridimensional que consiste en la disposición de los muebles, las vistas de los muebles que, a través de unos patrones de líneas verticales con diversos colores que ustedes han visto
en los locales en los establecimientos de comercio de ese comerciante. A través, repito, franjas de color a través de unos ciertos pantones. Lo solicitó, se negó, básicamente con el argumento de que no era distintivo, que es una de las características que debe tener una marca para poderse registrar, y en apelación se le concedió la protección marcaria el año pasado. La sí consideró en ese momento que realmente esa distribución de cosechas tal cual se presentó tiene unas características arbitrarias referidas a las barras, a los counters también, de manera que esa especial distribución y disposición de los elementos que conforman el espacio y los muebles permiten al consumidor distinguir el producto y atribuirle un origen empresarial. La gente, como quien dice, entra a un local de cosechas y ya casi que sin ver el letrero entiende que es cosechas porque, pues, repito, está esa distribución ahí de por medio. Entonces se le concede una marca 3D, una marca tridimensional por esos elementos. Es algo interesante. Se está protegiendo a través de la marca ese fenómeno del trade dress y, por supuesto, si un tercero llega a copiar, a imitar ilegalmente esa marca, pues va a estar vulnerando el régimen de la propiedad industrial y su titular, que en este caso es Cosechas, podría acudir a las acciones, un tema que no hablamos ninguno de los dos, las acciones, hay todo un juego con el tema de las acciones, hay acciones de competencia desleal, pero hay acciones también de propiedad industrial, de protección de la propiedad industrial, podría acudir a estas acciones para proteger su marca. Entonces, la gran conclusión que yo saco de todo esto es que en general las marcas no tradicionales, que pueden ser las marcas de color, estas que ya mencioné, y los diseños industriales también, pues protegen dependiendo, pero si se trata de productos sobre todo, el trade dress. Otros dos casos que yo menciono aquí, que son relativamente recientes, son también el caso de Nutella y el caso del quesito de Alpina, fundamentalmente. En estos dos casos, en primera instancia, la Dirección de Signos Distintivos le concedió la marca 3D pues a estos productos. Fíjense ustedes, ahí se ve la imagen, pues dadas las características de la forma y teniendo en cuenta que pues, son distintivos, justamente porque reúnen una serie de características que permiten al consumidor distinguirlos. Terminada estas eran mis diapositivas. Yo quería, sin embargo, hacer algunos comentarios adicionales a lo que el doctor García había dicho. Muy bien. Pues sobre el tema de la imitación, él explicó muy claramente cómo desde la norma de competencia desleal se protege la imitación ilegal, porque hay una imitación que es legal, por supuesto. Yo ahí quiero insistir que, pues, por supuesto, esa misma protección existe desde el punto de vista de pues, del régimen de la propiedad industrial. Por ejemplo, él mencionó el caso de Isodine bucofaringio y el producto muy similar que intentó registrar MK y pues todo lo que sucedió al respecto. Pues fíjense ustedes, ahí también habría podido ejercerse en un momento dado una acción de infracción marcaria. Ya el tema de cómo juegan las acciones es un tema que creo que daría para otra conferencia. La doctrina ha dicho muchas cosas al respecto, la jurisprudencia también. Hay casos donde pueden convivir los dos tipos de acciones, hay casos donde no, donde al revés se puede presentar una excepción previa pues porque hay una acción que está ya concurriendo y eventualmente una perjudicialidad, pero bueno, sobre esos temas no quiero referirme, o a esos temas no quiero referirme. El último elemento que yo quería mencionar es el de la explotación de la reputación ajena. Pues la explotación de la reputación ajena en general está presente en muchas de las disposiciones de la decisión 486 que impiden el registro marcario. Él lo refirió a las denominaciones de origen, a las solicitudes de denominación, a los casos de denominación de origen, que evidentemente estoy de acuerdo, es un evento en los cuales ellos se presentan, pero también
pues habría muchos otros escenarios, la misma existencia de una marca, por ejemplo, previa, pues puede eventualmente tomarse como la explotación de una reputación, de la reputación ajena. En ese sentido, pues el artículo 135, literales JKL, se están refiriendo, por supuesto, a los fenómenos relativos a las denominaciones de origen, y es que uno no puede intentar registrar como marca algo que ha sido protegido por una denominación de origen. El doctor García lo dijo ya claramente, en virtud de los tratados de libre comercio, especialmente el que se suscribió con la Unión Europea, ya el tema está mucho más claro, en la medida en que Colombia, por virtud de ese tratado, reconoce la inmensa mayoría de las indicaciones geográficas europeas, o eventualmente hace un procedimiento de declaración ante la superintendencia. Son dos fenómenos distintos, el reconocimiento y la declaración de las indicaciones geográficas, al cual no me he de referir. Simplemente, repito, quería puntualizar que en esa materia pues habría otros escenarios también de explotación de la reputación ajena que protegen las normas de propiedad industrial, ¿no? Y finalmente quería referirme al tema que él tocó también de las marcas notorias. En Colombia y en el sistema andino están protegidas las marcas notorias, como él lo dijo. Evidentemente, ahí tenemos una norma o varias normas protectoras, y eso beneficia la prevención de la competencia desleal. Simplemente yo le agregaría que también hay una protección en Colombia de las marcas renombradas. Hay una distinción entre marcas notorias y marcas renombradas. La marca notoria es la que se reconoce como tal en un determinado sector, y que tiene una cobertura específica, es decir, se aplica el principio de especialidad. Ustedes saben que cuando uno intenta el registro de una marca debe indicar bajo qué clasificación, qué clase de la clasificación de NISA uno pretende el registro. Entonces, desde ese punto de vista, las marcas notorias, en términos muy generales, cuando se reconoce tal notoriedad, protegen esa marca en ese sector y para ese tipo de productos que pertenecen a esa clase, o aquellas otras clases que, por supuesto, con las cuales hay un vínculo de conexidad, dice el Tribunal Andino de Justicia. En cambio, la marca renombrada es una que es de tal alcance, de tal reconocimiento, que, como dice también el Tribunal de Justicia, es un hecho notorio, es lo que jurídicamente los abogados llamamos un hecho notorio, y los hechos notorios no hay ni que probarlos. Entonces, la marca renombrada desborda eso, ya es un hecho notorio, y en consecuencia es tan grande su alcance que no importa, ahí sí no, es como una excepción al principio de especialidad, no importa, debe protegerse aún frente a otros sectores y eventualmente otro tipo de clases. Eso sería lo único que yo puntualizaría. Desde ese punto de vista, tanto la norma de propiedad industrial sobre marca notoria como la jurisprudencia de propiedad industrial sobre marcas renombradas, pues protegen este tipo de fenómenos, y todo ello para decirles, como inicié mi exposición, que el comerciante, que el empresario tiene en el régimen de la propiedad industrial, con todas estas figuras que muy rápidamente mencionamos, marcas notorias versus marcas renombradas, todo el entendimiento que tiene de la confusión, el fenómeno muy, digamos, que ha cogido mucha fuerza en nuestra jurisprudencia de las marcas no tradicionales, llámese marcas tridimensionales, de sonido, etcétera. Encuentra el comerciante en todas esas figuras y en las causales tanto absolutas como relativas de irregistrabilidad, encuentra una enorme protección para prevenirse de la competencia desleal. Mejor dicho, un comerciante lo primero que tiene que hacer es registrar su propiedad industrial. Y si aún así eso no le basta, porque el fenómeno de competencias leales de tal naturaleza que excedió esa protección, pues debiera acudir entonces a las normas de competencia desleal para lograr, digamos, su propósito, que es siempre asegurar pues, el cumplimiento de la norma. Eso era lo que yo quería
mostrarles. Espero haber sido claro. Y bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes, muy amables. Muchas gracias, Listo. doctor Tenemos Iván y doctor Emilio. algunas preguntas. Sí, Emilio, hay algunas preguntas en el chat. Si quieres, adelante, tú las lees. El doctor Iván Ah, puede sí. dar, porque pues poniendo no las pudo ver, me referiría a algunas, yo contesté alguna por el chat que me hacían una pregunta referente a si la sentencia de quién era, y alguien pregunta el caso de Bacol y Crocs, y afirma que se dejó como diseño industrial más que como marca. Pues yo diría estos comentarios sin perjuicio de que el ex superdelegado nos aclare más, pero en Colombia, al menos en lo que se refiere a Colombia, no se trataba de un diseño industrial, sino una Sí. marca tridimensional, como él acaba de explicar, es decir, una marcada por las características de forma. Sí hubo en otras jurisdicciones, como en la americana, y fundamentalmente ante tribunales de la Florida, una discusión referida a las patentes, pero fue fuera de esa jurisdicción y allí Evacol lo que adoptó como decisión fue dejar de vender esas referencias específicas y por la reclamación de patentes en ese mercado. En Colombia simplemente fue la protección de una marca tridimensional en una decisión tal vez de febrero del año pasado que fue apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá y cuyas resultas aún no conozco. Pero fue marca tridimensional, le aclararía a la persona y básicamente es eso. Yo creo que el doctor Iván Pinzón se refirió a ellas y eso le permite a la persona que formuló la pregunta entender a qué se refieren. Eran las referencias aquellas de los suecos, los que conocemos como tradicionales. Esas marcas tridimensionales estaban registradas en forma precedente y se consideró que había una infracción por parte de Bacol de esas marcas tridimensionales de titularidad de Crocs. Ese sería mi comentario al respecto. No sé si el doctor Iván Pinzón en ese punto específico. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. La claridad es que no es diseño industrial, es una marca tridimensional. Fundamentalmente es eso, como todos los asistentes saben, también la forma de un determinado producto es protegible y eso es lo que está aquí en curso, ¿no? Y también la sindicación que hacía Crocs a Evacol y es, ustedes, digamos, copiaron la forma absolutamente y en consecuencia eso no debe proceder. Estoy totalmente de acuerdo. Vale, hay una que no podemos evadir porque es de nuestro director de la Academia de la ACE, de la asociación, y nos pregunta que si en esta relación complementaria, un tema que usted quiso dar pero dejó de lado porque entiendo era una discusión de más calado procesal, pero él nos pregunta si es procedente acumular en una misma demanda una acción de competencia desleal y una acción de infracción. Yo le diría que tal como está formulada la pregunta, la acumulación en sí misma no la veo posible, en función de que una es una acción por infracción y la otra una acción de competencia desleal. Pero me parece que el doctor Iván iba a hacer aproximaciones muy interesantes a propósito un poco de problemas que se derivan de la posibilidad de intentar proteger un derecho, bien por la vía de la acción propia de la propiedad industrial o por la acción propia de la competencia desleal. Yo creo que el doctor Iván anticipa con buen criterio que podría claramente, frente a la existencia de una acción previa de propiedad industrial y una posterior de competencia desleal, alegarse una excepción de pleito pendiente por la misma causa y en razón a los mismos hechos, si esas son las circunstancias que se presentaran. La acumulación es la que veo difícil, porque si bien el artículo primero de la ley 256 establece que sin perjuicio de otras formas de protección, la presente ley tendrá por objeto proteger los actos de competencia desleal, etcétera, un poco lo hace en el sentido de que una acción, mejor, un mismo supuesto de hecho, puede implicar la infracción de una normativa. Pensemos que
la conducta de engaño está tipificada en la ley 256 y yo con el engaño puedo cometer una estafa. Y en tal virtud, si los remedios son diferentes, pues claramente lo que está anticipando la ley 256 es que sin perjuicio de que ese hecho, por ejemplo, origine un delito, la ley de competencia desleal tiene como un propósito específico. Pero ya si hablamos entre la interrelación entre las dos conductas, pues yo creo que es que allí, yo lo anticipaba un poco en forma rápida, uno no puede perseguir el mismo perjuicio derivado de los mismos hechos por una acción de propiedad industrial y por una acción de competencia, porque estaría pretendiendo una indemnización de 2 veces por la misma causa. Yo dejaría planteado así la respuesta y sé que el doctor Iván quería referirse un poco al... Sí, y bueno, yo, mirando un poco la doctrina, cito al autor Mauricio Velázquez en su artículo comparativo entre acciones de protección de marcas y acciones que se publicó en la Universidad Pontificia Bolivariana. Yo lo que diría es que también hay que, pues no soy experto procesalista, pero hay que ver el tipo de acción, es que también depende. Entonces, si estamos hablando de la acción declarativa y de condena de la ley 256, donde justamente se busca que el juez declare la comisión de un acto que va contra la competencia leal y que se condene por indemnización de daños y perjuicios. Eso versus la acción que trata la decisión 486 de infracción de los derechos de propiedad industrial, la infracción marcaria concretamente. Dice ese autor, de acuerdo con el artículo 100 del Código General del Proceso en su numeral 8, pues uno podría prosperar la excepción previa de pleito pendiente, si se dan, por supuesto, todos los requisitos que ha mencionado en múltiples ocasiones el Consejo de Estado, y es que ya se esté adelantando un proceso judicial semejante ante otro despacho, cuando hay identidad en cuanto al petitum, ¿no? Cuando son las mismas partes, y cuarto, cuando hay identidad en la causa petente. Y entonces, si uno así muy someramente, habría que ver el caso, por supuesto, pero si uno lo ve someramente, si estamos enfrente de una acción declarativa y de condena versus la acción de infracción marcaria, pues se dan estos 4 requisitos. Finalmente se pide la pretensión es la misma, y en consecuencia habría lugar más bien a una excepción previa, ¿no? Dice el autor, Mauricio Velázquez, que ya cité, que si en cambio se trata de una acción prohibitiva de las que trata la ley 256, ¿no? Y esa es la que se enfrenta a la acción de infracción de propiedad industrial o la infracción marcaria, bueno, entonces ya uno podría pensar que el objeto es distinto, el objeto de la petición que es contenida en la demanda, y que eventualmente entonces podrían convivir. Y un tercer escenario, pero ese sí muy remoto, lo considero yo desde el punto de vista, digamos, de la realidad, es que haya un fenómeno de prejudicialidad, es decir, que haya que suspender el proceso porque se está a la espera de que falle otro juez. Eso, como ya lo sabemos por la jurisprudencia del Consejo de Estado, solamente ocurre cuando la decisión de un juez necesaria y lógicamente depende de que previamente otro juez tome una decisión en ese sentido. Es decir, que no se pueda ventilar la decisión ni como excepción ni como demanda de reconvención. Entonces, ese escenario parece mucho más complicado, y el caso que menciona el autor Mauricio Velázquez es el de Danone versus Alpina, al que el doctor García se refirió, en donde, pues ya él lo explicó muy bien, Alpina registró unas marcas primero, y luego Danone pues interpuso la acción de competencia desleal, pues aduciendo que había habido una cantidad de comportamientos que intentaban imitar las prestaciones de Danone. Y entonces Alpina se defendió diciendo, un momentico, que hay prejudicialidad, porque yo demandé, porque se demandaron, Danone había solicitado la nulidad, pues justamente de esas marcas que se le habían concedido a Alpina. Y la posición de la Superintendencia de Industria y Comercio fue, no hay ninguna prejudicialidad, nada tiene que ver la decisión en nulidad, o sea, no afecta en nada la decisión que se tome en competencia desleal. Entonces,
fíjense ustedes que ahí en ese escenario no habría lugar a la prejudicialidad. Estos son como los tres escenarios que cita este autor, Mauricio Velázquez, que me parecen pertinentes para resolver la pregunta de la acumulación de pretensiones. Bien, excelente. Por ahí hay otra que nos pregunta que si el consentimiento implica la renuncia a perjuicios morales. Yo entendería que se refiere obviamente al derecho a la imagen. Y aquí yo solo le haría una aproximación casuística a esa pregunta, en el sentido en que el derecho a la imagen pues tiene un diálogo de fuentes bastante interesante, porque parte no solo del reconocimiento por la Ley 23 del 82, sino fundamentalmente ha tenido una vocación de estudio por la Corte Constitucional. Y a propósito de esa pregunta de si el consentimiento implica la renuncia a perjuicios morales, aunque me salga un poco del tema, diría que existió un caso de una señora que autorizó la grabación de su parto y dio el consentimiento. Pero el video se utilizó para fines que la Corte Constitucional consideró no eran para aquellos que ya había otorgado su consentimiento, y en esa circunstancia un poco creería yo que hay un caso que resolvería y atendería la pregunta, que aunque se dio el consentimiento, el uso para otros fines en ese supuesto específico vulneraba un derecho fundamental. Ya en una acción propia de la que estamos hablando, de indemnización de perjuicios como de competencia desleal se trata, el consentimiento simplemente implicaría pues que no habría una causa de competencia desleal, porque precisamente el uso debe ser en esta instancia sin autorización para que se condene, como lo señalaba según la tipología de acción de que se trate, en este caso obviamente una acción declarativa y de condena, se condene a quien usa la imagen a la indemnización de unos daños causados en función de no haberse otorgado el consentimiento. Entonces depende un poco el contexto en el que se desarrolle esa pregunta. No sé si el doctor, nos quedan muy pocos minutos. ¿Tienes la posibilidad de contestar otra? Sí, ¿qué otra hay? A ver, podríamos... Que hay otra que yo veo en el chat, no sé. Hay una, ya después nos compartieron algo que agradecemos, tal vez es una publicación de la SIC sobre el aspecto de las acciones, Sí. que es interesante, y luego, pero no es una pregunta, y alguien por allí pregunta algo que tiene más relación, no con lo que acabamos de tratar, sino con derecho de autor y uso de imagen, y es el aprovechamiento tal vez a propósito de algún programa de televisión o algo así. Ah, sí, sí. Sí. Y entonces alguien también pues aclara que esa es una respuesta propia del ámbito del derecho de autor, tiene toda la razón, Sí. y señala y nos colabora, y es el doctor Santiago Díaz, a decir que el aprovechamiento ilícito de reputación ajena para el caso propuesto sí es predicable para el derecho de la competencia. Bien, sí, es una pregunta un poco que digamos, se sale de lo que hoy estamos tratando, pero básicamente, pues para no dejar de responder esta línea de preguntas, si alguien utiliza en un programa como Yo Me Llamo, habrían dos contenidos: la música propiamente, que obviamente paga derechos y licencias de uso al artista original, eso no hay duda. Ahí hay una sociedad de gestión colectiva detrás del recaudo de los derechos que le corresponden al titular. Y allí no hay ningún problema de imagen, porque lo que se está haciendo es, en su caso, parodiar al artista. Y dejaría el punto, porque nos tendríamos que meter a holguras propias del derecho autoral. Bueno, muchas gracias, doctor Emilio, doctor Iván, por sus enseñanzas y sus apreciaciones en el tema. A todos los asistentes, también muchas gracias por su participación. Yo aprovecho para invitarlos a todos al 5º Congreso Anual de la Asociación, que se va a llevar a cabo el 15 y el 22 de julio. Lo haremos por Zoom debido a las circunstancias, en asocio con Legis, y el tema va a ser el derecho de la competencia en la comunidad andina, retos principales del derecho de la competencia en Latinoamérica y en la coyuntura actual. Entonces, pues los esperamos. Si quieren pues mayor información, en todas nuestras redes sociales
se encuentra pues la publicidad, y si no también se pueden inscribir en aplegis@legis.com.co, pero yo creo que les queda más fácil ver toda la información en nuestras redes, está publicado, entonces esperamos contar con la asistencia de muchos de ustedes. Muchas gracias por estar hoy acá con nosotros. Nos despedimos de los asistentes por poner atención a la conferencia, estar allí, a todos los 20 y tantos participantes que nos escuchan. Muchas gracias.